Aceptar el camino provisto por Dios en el tiempo del fin 63-01-15. Predicado el martes 15 de enero de 1963 en la Iglesia de Todas las Naciones en Phoenix, Arizona, 1 hora y 55 minutos. Bueno, es ciertamente agradable estar de vuelta en la casa del Señor esta noche, y especialmente en esta, porque tuve el privilegio de dedicar esta casa del Señor hace un tiempo, cuando nuestro querido hermano Sharrit construyó este lugar. Y lo dedicamos al Señor para su servicio. Y es bueno estar en la casa de Dios en cualquier momento, ¿verdad? Es un lugar realmente agradable. Y aquí abajo, en esta zona gélida donde, vine aquí para escapar del frío, y me enganché de inmediato. Dije anoche, espero no haberles traído todos estos problemas. Bueno, ya saben que dicen que el verano descansa aquí. Y tal vez el invierno venga a echar un vistazo, a ver cómo estaba. Pero es bueno estar aquí en cualquier momento. Siempre he sentido un gran cariño por Phoenix, desde pequeño. Amo Phoenix. Y Phoenix fue el primer lugar donde prediqué a personas que no eran de raza blanca, sino indígenas. Fui a la reserva. Supongo que esta noche habrá gente que recuerde cuando le hice una promesa a Dios en una plataforma. Si sanaba a un alcohólico y a una mujer con tuberculosis, iría a las reservas a ministrar a los indígenas. Me lo recordaron, y ambos sanaron. Fui a la reserva Apache, y allí el Señor nos dio una gran victoria. No recuerdo el nombre de la señora que sanó de cáncer allí. Fue un caso excepcional. Creo que era misionera allí, de las asambleas de Dios, lo mejor que recuerdo. Fuimos con ella, Michelle, sí. ¿Había alguien aquí presente en esa reunión en la reserva esa noche? Pensé, sí, pensé que iba a tener dificultades. No pude hacerles entender lo que quería decir. Nunca olvidaré esa noche. Mucho después de haber predicado un rato y haberles hablado de Cristo, estaba de pie en las escaleras de la sala de misiones. Y tenían el lugar lleno, y luego todos estaban afuera. Así que les hablaba. Y algo sobresaliente esa noche fue el anciano hermano indio que habían traído en una tabla, mucho tiempo hacia la mañana. Y estaban mojados por donde habían cruzado el río, vadeándolo por ahí, en algún lugar, y lo habían traído. Le pregunté al joven, ¿no tienes miedo de coger neumonía? Él dijo, Jesucristo, cuídame. Traigo a mi papá. Bien. Dije, ¿crees que sanará? Sí. Temblaba de parálisis. Los dos jóvenes lo estaban cargando. Oré por el anciano. Después de un rato, oí un grito. Miré hacia abajo. El anciano llevaba la tabla en la espalda, y andaba saludando a todos. Basta con tener fe para creer. Recuerdo esa noche a una dulce anciana india. Llevaba largas trenzas colgando. Iba en muletas, muy caseras. Como palos de escoba con una tabla encima, como un listón de 5x10 centímetros, y luego trapos alrededor. Y, en realidad, la siguiente en llegar ella venía de la fila desde dentro del edificio. Pero había un niño indio, un tipo muy fuerte. Él, se les adelantó para entrar en la fila. Y la pobre anciana intentaba sacar sus palos. Había visto 2 o 3 curaciones antes de entrar en la fila. Y pensé que cuando me miró, con esas arrugas grandes y profundas, las lágrimas que le corrían por las mejillas, pensé, la madre de alguien. No le dije ni una palabra, ni recé por ella ni nada. Simplemente me miró. Y mientras lo hacía, me entregó las muletas y se fue. Así de simple. Mi hijo me está animando. ¿Lo oyen mejor? Hoy leí una historia sobre un cerdo que llevaron al santuario. Y supongo que se dieron cuenta. De todos modos, eso se siente mejor. Así es la vida. Tiene muchos nudos, ¿no? Ahora, la gente está de pie y no queremos tomarnos más tiempo del que podemos evitar. Son tan amables, que me gustaría hablar un rato con ustedes. Estamos aquí ahora en una reunión con la Fraternidad de Empresarios del Evangelio Completo. La convención original se celebrará en el Ramada, comenzando la última parte de, veamos. ¿Cuál es la fecha? 24. Del 24 al 28 en el Ramada Inn. Habrá oradores maravillosos allí. El hermano Oral Roberts y muchos otros. Y siempre la pasamos bien. Y cuando la gente se reúne así nos lo pasamos genial en este Ramada Inn. 6 Quizás el hermano Oral y yo celebremos un servicio de sanidad allí. No se sabe. No habría problema. Nunca hemos tenido uno juntos. No sé qué pensaría de tener uno, él y yo juntos, pero estoy dispuesto. Si lo soporta, pues lo intentaremos. Y luego, oren por los enfermos.
Y, si se han dado cuenta, no hemos estado celebrando servicios de sanidad. No hemos repartido tarjetas de oración ni nada, debido a la congestión de las iglesias pequeñas. Ya saben, cuando la gente, apenas se puede entrar y salir. Y cuando lo haces, se aglomeran, y al jefe de bomberos no le gustaría. Así que, hasta ahora, hemos omitido los servicios de sanidad en las reuniones, y solo hemos estado intentando llevar un mensaje sencillo del Evangelio, y su presencia, su cooperación y sus oraciones me animan a estar aquí. Y espero que los mensajes los animen a seguir, viviendo para Cristo. 7. Y noto que muchas veces la gente va de una iglesia a otra. Y eso nos hace conocernos y nos hacemos muy amigos. Y me gusta. Podríamos sentarnos juntos aquí en lugares celestiales, porque vamos a ese tipo de lugar, donde estaremos juntos en lugares celestiales, en el cielo. Recibí una pequeña crítica el otro día por correo. Quizás la comparta mientras ajustamos nuestros sentimientos. Cualquier ministro sabe que tiene que decir algo diferente, adaptarse a la audiencia, y la audiencia a usted. Había, Efesios 1, 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, Efesios 2, 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 8. Los empresarios resumieron el artículo en su, La voz de los empresarios, de un poco, creo que simplemente lo llamaremos una visión, y fue un poco diferente a las visiones que suelo tener. Me habían llevado desde donde estaba, arriba, no me pareció mucho más allá del tejado de ese edificio. Y allí estaba yo, en otro lugar, donde vi a todos los que habían fallecido. Muchos de ustedes leyeron el artículo, por supuesto. Y allí, después de que él me los contara, quiénes eran, y todos eran jóvenes de nuevo, y eran reales, siempre tuve miedo de morir. No miedo de perderme, pero no quería ser un espíritu. Solo, quería ser un hombre humano, porque siempre entendí que, como hombre, hay que estrechar la mano de la gente. Y pensaba, ¿qué pasaría si llegara allí y me encontrara con el hermano Rose? Y fuera una nubecita blanca, o algo así. Y supiera que era el hermano Rose por algún otro sentido. Pero no pudiera estrecharle la mano, ni hablar con él, me preguntaba, ¿no sería horrible? Pero pensaba, entonces, cuando regrese, claro que resucitaré. Nunca antes se me había ocurrido esa escritura, que si este tabernáculo terrenal se disuelve, ya tenemos uno esperándonos. 2 Corintios 5, 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. 9. Así que esa mañana, me levanté y pensé, vaya, ya tienes 50 años. Si vas a hacer algo por el Señor, más te vale darte prisa. Vas a ser demasiado viejo después de un tiempo. Y de repente, me vi envuelto en este lugar, y pude mirar atrás y verme aquí abajo. Nunca había tenido esa experiencia. Muchas veces he tenido visiones de verme parado en algún lugar, y luego, si no lo entiendes, pensarías que has perdido la cabeza. Estás aquí, observándote allí. Y luego te vas de aquí, y estás en ti mismo allí. Quizás sea muy atrás, años por delante, etc. Es difícil de explicar. No se puede explicar. No se puede explicar a Dios. Tienes que creerle, si puedes explicarlo, entonces ya no es fe. Solo tienes que creerlo. 10. Y después de que me lo dijo, al ver a toda esta gente, y que tenían cuerpos, no podía haber pecado. Los hombres y mujeres, esas mujeres me abrazaban, y eran mujeres. Pero no había posibilidad de volver a pecar, porque, vean, las glándulas de nuestros cuerpos cambiarán allí. Ahora somos de sexo diferente, porque eso es para reproducir el mundo, y nuestro matrimonio para tener hijos. Pero entonces ya no habrá necesidad de eso. No nacerán más niños. No tendremos glándulas sexuales en el nuevo mundo, para nada. Pero aún así, la mujer será mujer, y la estatura. Y también el hombre será hombre. Pero ya no habrá más varón ni mujer entre ellos de esa manera. Y esas glándulas no estarán, así que no habrá forma de que Satanás les vuelva a jugar una mala pasada. Entonces, en eso noté, 11. Estas mujeres corrieron, me abrazaron y dijeron, nuestro querido hermano. Qué feliz estoy de que estés aquí. Era asombroso. Todas jóvenes, las mujeres más guapas, con cabello largo, vestidos largos, como túnicas blancas de seda. Y qué bonitas se veían. Luego vinieron unos hermanos, los hombres más guapos que jamás había visto. Parecían tener unos 20 años, y sus ojos brillaban, eran como hombres. Y me quedé maravillado.
Me levantaron, me abrazaron y dijeron, nuestro querido hermano. 12. Me pregunté cómo, volví a mirar hacia abajo y aún podía verme aquí abajo, acostado. Pensé, qué extraño. Y entonces pregunté, una señora muy encantadora se acercó, me abrazó y dijo, oh, hermano Branham, estamos tan felices de que esté aquí, nuestro querido hermano. La miré mientras se iba, y esa voz que me hablaba dijo, ¿no la reconoce? Dije, no la reconozco. Dijo, tenía más de 90 años cuando la guiaste a Cristo. Allí estaba, la mujer más hermosa que había visto. Y dije, con razón dijo mi querido hermano. Ahora ya no puede cambiar. Será así por la eternidad. Dije, quiero ver a Jesús. Dije, Él es superior a esto. Algún día vendrá, y serás juzgado por el evangelio que predicaste porque eras el líder. Dije, bueno, ¿tendrá que ser juzgado Pablo por su gente? Dije, sí. Dije, prediqué el mismo evangelio que él. Exactamente como él lo dijo, así lo dije. Y millones de voces gritaron, nos basamos en eso. 13. Entonces ocurrió algo extraño. Tenía un caballito de silla, al que llamaba príncipe. Cuánto quería a ese caballito. Lo montaba todas las mañanas antes de la escuela y hacía mis carruajes. Y vi a este caballito acercarse, apoyar la cabeza en mi hombro y relinchar. Le di una palmadita. Le dije, príncipe, sabía que estarías aquí. Y sentí que algo me lamía la mano. Era mi viejo perro mapache. Me inscribió en la escuela, me proporcionó ropa, cazaba. Dije, príncipe, o Fritz, sabía que tú también estarías aquí. Y entonces sentí que algo pasaba. Estaba volviendo. 14. Eso se publicó en La Voz del Empresario Cristiano. Un ministro me escribió el otro día. Me dijo, aprecié esa visión, hermano Branham. Parecía muy buena hasta que mencionó los caballos. El cielo está hecho para los seres humanos. No existen los caballos en el cielo. Bueno, le respondí, hermano, nunca dije que estaba en el cielo. Estaba preguntando dónde estaba Jesús, y aún estaba más allá. Le dije, pero si le sirve de ayuda, el Apocalipsis dice que cuando Jesús dejó los cielos de los cielos, iba montado en un caballo blanco, y todo el ejército celestial lo seguía en caballos blancos. Así que eso venía del cielo de los cielos. Apocalipsis 19, 11. Y vi el cielo abierto. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. 15. Y lo que me hizo sentir tan bien, cuando empecé a regresar, él dijo, todo lo que alguna vez amaste, y todo lo que alguna vez te amó, Dios te lo ha dado. Algún día brillante en el otro lado será diferente. Simplemente no pueden permitirse, gente, extrañar ese lugar. No lo hagan. Hagan lo que hagan, no tengan miedo. No hay necesidad de tener miedo. No hay nada que temer. Oh, cuando pensé en regresar, me entristecí. ¿Tendré que regresar otra vez? ¿Tendré que volver a lo que temía ser? Luego, cuando lleguemos al cuerpo resucitado, comeremos y beberemos. No comieron ni bebieron. No tenían necesidad de comer ni beber. No iban a ninguna parte, y no estaban cansados. Era simplemente, no hay palabras que pueda usar. Era perfecto, eso no lo haría perfecto. Va más allá de lo que yo llamo perfecto. Acababan de llegar, eso era todo, a ese lugar, y era maravilloso. 16. Escuchen, amigos. Creo que estoy en mi sano juicio, y sé que suena extraño. Pero nunca he podido, ni he intentado, explicarle a la gente estas cosas. Muchas cosas, es inexplicable. Y solo confundiría a la gente. Pero si pudiera, y sintiera la necesidad de hacerlo, sería alarmante. Pero presten atención a esto. Les digo esto, no tengan miedo. La muerte es solo un espantapájaros que intenta alejarlos de algo. Vaya. Es tan gloriosa. Va más allá de cualquier cosa que puedan imaginar. Con razón la Biblia dijo, ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de los hombres lo que Dios tiene reservado para quienes lo aman. Oh, solo mirar más allá del telón del tiempo. Desde entonces, me he esforzado más que nunca en la vida por ganar gente para Cristo. No pueden permitirse perderlo. No lo hagan. Tengan la seguridad de que están bien con Dios, y todo estará bien. Isaías 64, 4. Porque desde el principio del mundo no han oído, ni oídos han percibido, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, son las cosas que ha preparado para el que en él espera. 1 Corintios 2, 9. Antes bien, como está escrito,
Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 17. Bueno, acabo de anotar unas notas aquí, de las que pensé hablar un poco esta noche. Y creo que mañana por la noche estaremos muy lejos, a unos 32 kilómetros de aquí o más. Creo que es Mesa. Mesa. ¿Es eso? Mesa. Y luego, la noche siguiente en Tempe. Tempe. Y tengo el horario en mi bolsillo, del papel que me dio el hermano Williams, pero he estado bastante ocupado. Todavía no lo he revisado. Billy viene y me busca. Dice, vamos a fulano, y aquí vamos. Y entonces llego aquí, y él intenta estrangularme. 18. ¿Se sienten todos realmente religiosos? Digan amén si es así. Muy bien. Está bien. Ahora inclinemos la cabeza, ya que tenemos nuestro pequeño sentido del humor y de la expresión. Somos niños, y nos reunimos y hablamos como niños, incluso Dios tiene sentido del humor, ¿saben? Así que inclinemos la cabeza y hablemos con Él antes de leer su palabra. Mientras inclinamos la cabeza, ¿hay alguien aquí que tenga una petición de oración? Que se sepa con su mano levantada. Dios los bendiga. Inclinemos la cabeza ahora. 19. Padre Celestial, venimos a tu presencia ahora mientras inclinamos nuestros rostros y nuestros corazones en humildad. Nos acercamos por fe más allá de la luna y las estrellas al trono de Dios en el nombre del Señor Jesús, porque estamos seguros de que si venimos en su nombre, nos escucharás. Seremos aceptados en tu presencia a través de su nombre. Qué privilegio es saber que somos aceptados en la presencia de Dios, a través del nombre de Jesucristo. Y Él nos dijo, Padre, que todo lo que pidiéramos en su nombre, que tú, en tu abundancia de misericordia y gracia, perdonarías nuestros pecados y nos concederías nuestro deseo. Padre, estamos muy felices por eso. No hay otra cosa que pudiéramos pensar que sería un privilegio mayor, que tener este privilegio. Sería un privilegio para nosotros, los ciudadanos estadounidenses, acercarnos a nuestro presidente. Y todo lo que tendríamos que hacer para poder acercarnos al presidente aunque sea por un momento. Para tomar un momento de su apretada agenda, tendríamos que pasar por oficinas y por todos los medios para poder llegar, y tendríamos que exponer nuestras razones y tendríamos que ser examinados antes de tener ese privilegio. Marcos 11, 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Juan 14, 13. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 16, 23. Y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. 20. Pero piénsalo. El Dios creador de los cielos y la tierra espera que nos acerquemos, nosotros, pecadores indignos. Él espera que nos acerquemos en el nombre del Señor Jesús, con la seguridad de que se nos concederá lo que pidamos. Si tan solo pudiéramos creer que lo haremos, entonces vigilaríamos nuestras peticiones muy de cerca y sabríamos que no hablaríamos tonterías ni pediríamos tonterías. Y si lo hiciéramos, te rogamos que nos perdones, Señor. Y estamos pidiendo esta noche misericordia para cada una de estas manos que estaban levantadas. Que su petición les sea concedida, Señor. Que sientan la seguridad en su corazón ahora mismo, que mientras estamos en tu presencia cuando abramos los ojos y levantemos la cabeza del polvo del que nos moldeaste, que sintamos esa seguridad anclada de que se nos ha concedido lo que pedimos. Génesis 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 18, 27. Y respondió Abraham y dijo, He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, siendo yo polvo y ceniza. Job 10, 9. Acuérdate ahora que como a barro me hiciste, y en polvo volverás. Job 34, 15. Toda carne perecerá una, y el hombre volverá al polvo. Marcos 9, 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Juan 14, 13. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé.
21 Señor, pedimos que quienes estén en el edificio esta noche y nunca hayan orado ante ti, pidan perdón por sus pecados. Que esta sea la noche en que se diga, se haga o se manifieste algo del Espíritu Santo que conmueva sus corazones y pidan la gracia del perdón. Sana a los enfermos. Señor, te pedimos que les concedas esta noche la seguridad de que la oración de fe se está haciendo y que salvará a los enfermos. Porque podríamos decir, y añadir esto, que eso es así dice el Señor, pues está escrito en la palabra del Señor. Santiago 5:15 y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. 22 Ahora, Padre, te pedimos que bendigas estos breves comentarios que se han proporcionado hoy para tu palabra. Extrae de esta lectura un contexto para cada corazón. Y si fallara en algo, Señor, y perdiera la unción del Espíritu Santo, que Él, en su divina gracia, acompañara la palabra y la depositara en el corazón donde debe estar. Y que esta noche veamos la mano del Todopoderoso extenderse por todo este edificio y hagamos cosas que sean sobreabundantes, más allá de todo lo que pudiéramos hacer o pensar. Cuando salgamos esta noche y regresemos a nuestros hogares, que podamos decir como los que vinieron de Emaús, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino? Porque lo pedimos en su nombre. Amén. Lucas 24:32 Y se decían el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras? Efesios 3:20 Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. 23 Ahora, mucha gente escribe, y el texto que usa un ministro. Y si desean, me gustaría leer dos pasajes de la Sagrada Escritura. Es en Génesis, el capítulo 22, primero leeremos. Y luego en San Juan 12:32 leeremos la segunda parte de la Escritura. Ahora en Juan, en Génesis 22, comenzamos con el versículo 7 del capítulo 22. Habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo, mira el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham dijo, Hijo mío, Dios se proveerá de un cordero para el holocausto. Así que fueron ambos juntos. Y ahora en San Juan 12:32, leemos estas palabras de labios de nuestro Señor. Y yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Y ahora, un texto del que me gustaría hablar sobre esto es aceptar el camino provisto por Dios para el fin de los tiempos. Permítanme citarlo de nuevo porque en las cintas, creo que están grabando estos mensajes, y en las cintas que tenemos, unos 500 textos que creo que he predicado, tienen algo similar. Pero no exactamente esto. Aceptar el camino provisto por Dios para el fin de los tiempos. Génesis 22:7 Habló Isaac a su padre Abraham, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y añadió, mirad el fuego y la leña. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Génesis 22:8 Y dijo Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y fueron ambos juntos. Juan 12:32 Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. 24 Saben, la gente toma muchos caminos. Pero en realidad solo hay dos, el correcto y el incorrecto. Y todos los que estamos aquí esta noche estamos en uno de esos caminos, el correcto o el incorrecto. No hay término medio. Jesús dijo, no pueden servir a Dios y a las riquezas, es decir, al mundo. O tenemos razón o estamos equivocados. Y ahora, si tan solo nos apartamos de nuestro propio camino, es la única manera de interponernos en el camino de Dios. Y Dios ha provisto un camino para cada cosa. Él ha provisto el camino. Y nos metemos en problemas si no seguimos ese camino e incorporamos nuestros propios caminos. Y eso genera perversión. Y cualquier perversión no es confiable. Así que Dios tiene un camino. Y veamos algunos de sus caminos. Mateo 6:24 Nadie puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lucas 16:13 Ningún siervo puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. 25 Tomemos algo de la naturaleza, porque la naturaleza fue mi primera Biblia. Sé que Dios es un creador, y Él creó la naturaleza. Y Él vive en su creación en la naturaleza. Tomemos como ejemplo el árbol.
Me detuve debajo de uno hace unos momentos, Billy lo hizo, y vi sus ramas caer. Y vi que las hojas se caían. Ahora bien, nunca hemos podido, ni podremos, encontrar una mejor manera para que un árbol esconda su vida durante el invierno que la que Dios le ha dado. 26. Ahora bien, ¿qué pasaría si intentáramos inventar un método diferente al habitual para el árbol? ¿Qué pasaría si cada agosto o septiembre, en mi tierra, especialmente de donde yo vengo, el norte, tuviéramos que ir al huerto de manzanos, conseguir algún instrumento y colocarlo en el árbol alrededor de agosto, después de que las manzanas maduren, para extraer la savia del árbol? Llevarlo a un lugar cálido y conservarlo durante el invierno, extrayendo la savia del árbol. Colocarlo en un recipiente cálido y conservarlo hasta la primavera. Y luego inyectarlo de nuevo en el árbol. Saben que eso nunca funcionaría. Nunca sería así. Intentar hacerlo solo mataría al árbol. Pero Dios tiene una manera de cuidar esa savia durante el invierno. Dios abrió un camino. Sabiendo que el invierno llegaría al árbol, abrió un camino para él. Tuve el privilegio de guiar a un infiel de 75 años a Cristo con eso, no hace mucho. 27. El señor Ward, un vecino mío, era testigo de Jehová por fe, y tenía un hijo lisiado, con una pierna doblada. Su esposa, creo, pertenecía al movimiento Anderson de la Iglesia de Dios. Llegaron a Louisville, Kentucky, donde vivían en un pequeño pueblo llamado Crestwood, a unos 48 kilómetros de Louisville. En la reunión, allí en el auditorio, vieron a una chica que tenía esta enfermedad que la estaba convirtiendo en tiza, o piedra. Ya estaba paralizada por encima de las caderas, y no se había movido durante varios meses. Y le venía de los pies. Se oró por ella una noche, y al día siguiente subía y bajaba escaleras corriendo con todas sus fuerzas. 28. Y el señor Watt trajo a su hijo. Claro que nunca entró a la reunión. E inmediatamente después me llevaron al extranjero, fui por nuestro señor. Y al regreso, estaba en una reunión en Ohio. Y él trajo al niño, llamado David. Estaba sentado muy atrás, casi media cuadra. Y el Espíritu Santo entró y dijo, hay un hombre aquí esta noche. Él y su esposa se sientan muy atrás, nunca lo vi en vida. Y dijo, el hombre se llama Ward. Es contratista. Tiene un niño lisiado que tuvo polio y le encogió una extremidad. Pero, así dice el Señor, el niño está sanado. Como él no estaba acostumbrado a eso, el niño se quedó allí sentado un rato. Y después de un rato, su madre le dijo, David, ¿por qué no intentas ponerte de pie? Y cuando se puso de pie, la pierna estaba tan normal como la otra. El hombre vendió su negocio y se mudó, al vecino de al lado. Y, es un hermano encantador. La otra mañana, cuando supo que iba a venir aquí por un tiempo, al amanecer, cuando salí de casa, allí estaba él parado en la calle, llorando así, haciendo autostop como si fuera a acompañarme. Me abrazó y siguió caminando por el callejón. Un hermano maravilloso. Ha sido un verdadero amigo para mí. Hace unos 3 años estábamos en Kentucky cazando ardillas. Y se puso muy seco. Y ahora, si alguno de ustedes, los del este, sabe lo que es una ardilla gris, Houdini, el escapista, es un aficionado cuando se asusta. Así que me encanta cazarlas, así que las cazamos con un rifle del calibre 22. Y habíamos cazado, estaba de vacaciones unas 2 semanas y acampamos. Y estaba muy seco y podías caminar por el bosque y romper una hoja, y ese pequeño, Dios mío. Simplemente no lo veías. Se fue. 31. Entonces, el hermano Watt dijo, hermano Branham, conozco un lugar por aquí que tiene hondonadas profundas. ¿Cuántos saben lo que es una hondonada? Bueno, ¿de qué parte de Kentucky es usted? Así lo llaman en Kentucky. Aquí, creo que lo llaman cañón, o algo así, donde el agua baja por el brazo. Y uno llega a esos lugares profundos y aún está húmedo, y puede caminar sin hacer ruido. Él dijo, pero ese viejo es un infiel. Odia a los predicadores. Y yo solo había estado en el campo una vez antes, y fue en una reunión. Y le dije, muy bien. ¿Lo conoce? Él dijo, conoce muy bien a mi papá. Le dije, vamos a preguntarle, porque no estamos haciendo nada bien aquí. 32. Y fuimos en su camioneta, subiendo por el bosque, bajando por las colinas, y, finalmente llegamos a un lugarcito. Había 2 ancianos sentados bajo un manzano. Era como el 20 de agosto. Así que se bajó de la camioneta, se acercó y dijo, me llamo Ward. Dijo, soy Benx Ward. Dijo, me pregunto si estaría bien si cazamos en tu propiedad. Dijo, ¿eres el hijo de Jim Ward?
Su papá es lector de los Testigos de Jehová, o lo era. Y toda la familia llegó a Cristo, cada uno por visiones, cada uno diciéndoles exactamente lo que sucedería. Y así fue. Oh, cómo me gustaría poder contarles esa historia familiar. Cómo entraron, cada uno de los hijos, en el reino de Dios, ahora bautizados con el Espíritu Santo. 33 Y así, cuando Banks lo aceptó, toda su gente lo excomulgó. Eso fue todo. Quedó fuera. Pero uno a uno, cada uno que pasaba a saludarlo, el Espíritu Santo los atrapaba y les decía cosas, y luego entraban. Y ellos iban a contárselo a otro, y luego él venía y le decía algo, y luego él venía. Así es como toda la familia entra en Cristo. Y así, cuando salimos de 34. Bajó de la camioneta y le dijo al hombre, ¿eres hijo de Jim Ward? Él respondió, sí. Dijo, Jim Ward es un hombre honesto. Sí, señor. Sírvase usted mismo, cace donde quiera. Dijo, gracias. Dijo, traje a mi pastor. Dijo, Ward, ¿no querrás decir que tienes la vileza de llevar a un predicador contigo a todas partes? 35 Pensé que ya era hora de irme. Así que me bajé de la camioneta, di una vuelta, ¡ay, Dios mío! Ustedes, hermanos, cazan. Mis compañeros de caza, sé que están aquí. Y que ensangrentados y sucios, y con una barba así de larga, ¿saben? No me había bañado en 2 semanas. Así que me bajé de la camioneta y me acerqué sigilosamente. Me miró de arriba abajo 2 o 3 veces. Supongo que pensó, menudo predicador. Le pregunté, ¿cómo está? Y él dijo, ¿cómo está? Y entonces el señor Rod empezó a presentarme como su pastor. Y dijo, antes de que tuviera oportunidad, el anciano dijo, bueno, dijo, se lo digo ahora mismo. Dijo, se supone que soy un infiel. No me sirve de mucho que se llamen predicadores. Le dije, sí, señor. De acuerdo. Eso es una opinión. Y él dijo, bueno, ya sabes, soy un infiel. Le dije, no creo que valga la pena presumir de eso. ¿Lo crees? Dijo, bueno, creo que no. Así que dije, pensé en mi corazón, Señor, si alguna vez me ayudaste, lo haces ahora. El otro anciano sentado allí no dijo nada. Sombreros viejos y holgados, no sé si sabes qué son, todos cosidos con cordel, ¿sabes? Y así se quedaron allí sentados un rato. Entonces dijo, ¿saben qué tengo contra ustedes? Se equivocan de tema. ¿Cuántos saben lo que significa eso de equivocarse de tema? Es un perro mentiroso, ¿sabes? El que se equivoca de tema. A partir de ahí, el juego se acabó. No hay nada ahí arriba. Así que dijo, están ladrando a un árbol. En otras palabras, no hay nada ahí arriba. Están hablando de Dios, y Dios no existe. Bueno, dije, claro que lo creemos. Él dijo, bueno, tú podrías, pero yo no. Y yo dije, bueno, está bien. 36 Y él dijo, ¿ves esa vieja chimenea allá arriba en la colina? Dije, sí, señor. Dije, nací allí. Y añadió, mi padre construyó este lugar aquí. Nos mudamos cuando tenía unos 16 años. Tras la muerte de mi padre, me quedé aquí. He criado a mi familia. Llevo aquí 76 o 78, o algo así años. Dijo, he mirado constantemente el cielo, he mirado por todo el bosque, he mirado por todo el suelo, y nunca he visto nada que se parezca a un dios. Dije, qué lástima. Y él dijo, por eso creo que se equivocan de tema. Dije, sí, señor. Y entonces algo sucedió. Miré hacia el árbol. Miré hacia abajo, y había manzanas en el árbol. Dije, ¿te importa si me das una? Dijo, sírvete. Las avispas se las están comiendo. Seguro que sabes lo que son las avispas. Así que bajé, cogí una manzana y me la froté en la pernera del pantalón. Le di un mordisco. Dije, es una manzana estupenda. Dijo, sí, es buena. Le pregunté, ¿cuántos años tiene ese árbol? Dijo, lo planté ahí. A ver, tiene 47, 48 años, algo así. Dijo, le planté un retoño. Dijo, lo recogí de algún sitio, muy lejos, y lo traje aquí. Dije, sí, señor. Y pregunté, ¿da frutos todos los años? Todos los años da manzanas excelentes. Dijo, podemos sacar un montón de manzanas de ahí. Y dije, qué maravilla. Me alegra oír eso. Y dije, ¿sabes? Aquí es solo 15 de agosto. Y dije, hace 32 grados a la sombra casi todo el tiempo. Y dije,
Es extraño que se le estén cayendo todas las hojas a ese árbol, y no ha habido heladas. Y él dijo, ah, es la savia que ha vuelto a la raíz. Ah, dije, ¿es eso? Dijo, sí. Dije, ¿y vuelve a la raíz? ¿Para qué? Dijo, bueno, si se quedara ahí arriba, el invierno la mataría. Dije, ¿matar qué? Dijo, el árbol. El germen de la vida está en esa savia, baja y se esconde en las raíces. Dije, ah. Dije, ahora, ¿eso, qué pasa con? Dijo, bueno, dijo, no es nada raro. Y yo dije, no, no. Eso es solo un acto de la naturaleza. 37 dijo, ¿sabes? Quiero decirte algo. Dijo, antes de que sigas adelante, quiero decirte esto. Una vez oí hablar de un predicador al que me gustaría escuchar. Si alguna vez vuelve a este país, quiero escucharlo. Dije, ah, ¿sí? Qué bien. Dijo, estuvo aquí en Acton, hace unos 2 años, en una campaña en el recinto ferial metodista, en el campamento metodista. Y Banks, ese es el hermano Ward, le dije, y él dijo, ya no recuerdo cómo se llamaba ese hombre. Dijo, sabes, nunca había estado en este país. Dijo, una anciana vivía aquí arriba, como a 1 milla de la colina. Dijo, se estaba muriendo de cáncer. La llevaron a Louisville a 193 kilómetros, y los médicos la abrieron. Tenía el estómago envuelto, intestinos y todo, con cáncer. No pudieron hacer nada por ella. Y añadió, luego la trajeron, la cosieron y la trajeron de vuelta. Mi esposa y yo subíamos todos los días. Ya no podían levantarla, solo teníamos que quitarle la sábana y cambiarle la cama. Y añadió, llevábamos varias semanas yendo allí. Sí. Esperábamos que muriera cualquier noche, en cualquier momento. Y añadió, su hermana vive allá en otro arroyo. Ya sabes, así se llama, allá abajo. No es una carretera, es un arroyo, en otro arroyo. 38 oí a alguien reír. Esto está lleno de kentuckianos. Bueno, nací en lo que llaman Little Renix allá. Mi abuelo vivía en Big Renix, que desemboca en Bunsell. El arroyo Bunsell baja hasta Little Renix, desemboca cerca de Casey's Fork y desemboca en el río Cumberland. Eso está justo al otro lado de Greenbrier Ridge. Allí nació mi madre, en Greenbrier Ridge. 39 y él dijo, esta mujer vivía en otro lugar. Y añadió, eso está a unos 30 kilómetros de aquí. Llegó esa noche y estaba sentada en la parte de atrás de ese campamento. Y añadió, este predicador, cuando estaba allí, oraba por los enfermos. Y añadió, les contaba a la gente quiénes eran y todo lo relacionado con el asunto. Y añadió, esta mujer llegó tarde y no recibió una de esas tarjetas que estaban repartiendo. Y añadió, este predicador se volvió hacia ella y le dijo, sabe, señora, usted es fulana. Y esta noche, al salir de casa, se guardó un pañuelo en el bolsillo, con una figura azul en la esquina. Y añadió, tiene una hermana que se llama fulana. Y dijo, se está muriendo de cáncer de estómago. Lo acabo de ver en una visión. Ahora toma ese pañuelo y ponlo sobre ella, y, así dice el Señor, sanará. Dijo, y la señora, esa noche, oímos un ruido espantoso en la colina. Creí que el ejército de salvación estaba allí, dijo, como a medianoche. Y pensamos que la anciana había muerto. Y añadió, ¿saben qué? Mi esposa y yo subimos al día siguiente a ver si podíamos consolarla, temprano por la mañana. Y allí estaba ella, sentada a la mesa con la cafetera, sirviéndose café, y ella y su esposo desayunaban tartas de manzana fritas en forma de media luna. ¿Cuántos saben qué son los pasteles de manzana en forma de media luna? Ya sabes, estoy en casa. Eso fue, me encantan, y me gusta la melaza de sorgo. Y he buscado melaza de sorgo por todas partes. Y si vuelvo, me traeré un cubo, porque no puedo vivir sin ella. Y sabes, uso muchos porque soy un poco bautista. No creo en espolvorear esos pasteles. Simplemente los bautizo por todas partes, bien ricos, así que les echo mucha melaza. Entonces dijo, se lo estaba comiendo. Pensé, esto es. Dije, no lo dices en serio. Bueno, dijo, ve allí y compruébalo tú mismo. Dijo, eso fue hace 2 años. Y añadió, no solo hace su trabajo, también hace el del vecino. Mira, me estaba sermoneando entonces. Mi mamá solía decir, dale cuerda a la vaca, se ahorcará sola. Así que tiene razón. Metió la pata aquella vez cuando dijo, sube y mira. Le dije, mira, señor.
¿Quieres decir que los médicos abrieron a esa mujer y encontraron que tenía cáncer? Exacto. Y le dije, ¿y la cosieron? Y luego me dices que ese hombre de allá, a 25 kilómetros de aquí, vio a esa mujer y te dijo exactamente qué pasaría cuando le pusieran el pañuelo encima. ¿Y que esa mujer se recuperó del cáncer? Le dije, sube. Te diré cómo llegar. Le dije, no, no. Te creo. Le dije, te creo. Le dije, sí, señor. Sí. 41 estaba comiendo esta manzana, ¿sabes? Todo el tiempo, masticándola. Dije, qué buena manzana. Dije, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué hizo que esa savia saliera del árbol y bajara a las raíces? Porque, dijo, tenía que hacerlo para conservar su vida durante el invierno. Dije, luego, la próxima primavera, regresa y te trae otro montón de manzanas. Cierto. Y dije, ahora, quiero preguntarte algo. ¿Qué inteligencia mueve esa savia? Di, mira, es otoño. Vuelve a las raíces y escóndete. Si no, el invierno te matará. Vuelve a las raíces y quédate allí hasta la primavera. Y luego, cuando haga más calor y esté en su punto, vuelve a subir y trae más manzanas para este tipo. Ya sabes que esa es la vida botánica. No tiene inteligencia propia. Entonces dime, ¿qué inteligencia envía esa vida a la raíz de ese árbol? No tiene inteligencia propia. Dijo, es la naturaleza. Le dije, entonces, toma un cubo de agua y colócalo en ese poste de ahí, a ver si la naturaleza lo drena en otoño y lo trae de vuelta en primavera. No, señor. ¿Qué es? 42 ahora, un momento. Es el camino provisto por Dios. Solo funciona como Dios lo provee. Una vocecita dice, ve a las raíces, y se va. Ahora bien, lo hace sin ninguna inteligencia. ¿Qué deberíamos hacer, si el mismo Dios nos habla? Pero tenemos derecho a rechazar o a aceptar. Y la mayoría de las veces nos negamos. El árbol no puede negarse. Solo conoce una rutina, obedecer a su amo. Bueno, dijo, nunca había pensado en eso. Y le dije, te diré una cosa. Piénsalo bien mientras cazamos. Y cuando regrese, dime qué es. ¿Qué le dice a la savia del árbol que baje a las raíces, se quede allí durante el invierno y regrese la próxima primavera? Cuando descubras qué inteligencia controla la vida de ese árbol y le diga, baja a la raíz y regresa, te diré que es la misma inteligencia que me dijo que le pusiera ese pañuelo a la mujer, y que sanaría. Él dijo, ¿decírtelo? Y dije, sí, señor. Le pregunté, ¿cómo se llamaba ese hombre? ¿Lo recuerda? Él dijo, no me acuerdo. Le pregunté, ¿no era Branham? Él dijo, eso es. Le dije, soy el hermano Branham. En ese preciso instante se levantó, me tomó de las manos y dijo, por primera vez en mi vida, entiendo lo que quieres decir. Lo guié a Cristo. El año pasado estuve allí. Él falleció y continuó. La misericordia de Dios. Allí estaba su esposa, sentada bajo un árbol, pelando manzanas del mismo árbol. Me acerqué y le pregunté, ¿puedo ir de caza? Ella respondió, no permitimos la caza. Dije, lo siento. Dije, pensé que tenía permiso. Ella preguntó, ¿de quién te dio permiso? Dije, de tu esposo. Y ella respondió, mi esposo murió. Dije, murió hace poco, ¿verdad? Ella dijo, sí. Nunca le da permiso a nadie. Dije, bajo este manzano, el año pasado estuve aquí y hablábamos de este árbol. Ella preguntó, ¿es usted el hermano Branham? Dije, sí. Soltó la bandeja de manzanas. Dijo, el hermano Branham murió en la victoria de Jesucristo, su último testimonio. 44 ¿qué es? Simplemente ver, sin intentar explicar todo el proceso matemático, sino algo muy sencillo. Ver a Dios proveer un camino y algo que lo impide. Mira, la misma inteligencia que le diría a un árbol mudo, baja y escóndete para salvar tu vida, esa misma inteligencia fue la que mostró la visión de la mujer. Y la captó. Y no pudo negar ninguna de las dos. Allí estaba el árbol. Y allí estaba la mujer. Amén. El camino provisto por Dios. 45 Nunca han encontrado una mejor manera para que un pollo salga del cascarón que picoteando. No tienen una mejor manera. La ciencia nunca ha podido producir nada más. Si rompes el cascarón para sacarlo, lo mataría. Morirá. Debe seguir el camino provisto por Dios para vivir. Amén. Eso también funciona en los seres humanos. Está equipado. ¿Alguna vez notaron al pollito cuando sale del cascarón?
Tiene un pequeño pico extra en su cascarón, un pequeño rascador blanco. Y el pequeño ahí dentro, justo cuando comienza a cobrar vida, comienza a sentir con su cabecita. ¿Qué hace eso? Ese pequeño rascador rasca el cascarón y lo adelgaza. A medida que cobra un poco más de vida, comienza a martillar con esa cosita. Y después de que ya está fuera del cascarón, ya no lo necesita. Así que simplemente se cae. 46 y lo que hace es protegerlo hasta el final de su factura. Si no fuera así, tendría una factura deformada y no podría recoger su grano. ¡Ay, Dios! La forma de supervivencia provista por Dios. Dios lo cura, justo la manera de salir de ahí. No hay mejor manera. Cualquier otra cosa lo mataría. Debe seguir la vía provista por Dios. Ahora bien, si intentas inventar una vía o encontrar una, la matarás. Eso es lo que le pasa a la iglesia cristiana hoy. Ha intentado aceptar una vía inventada, en lugar de abrirse camino hacia el reino de Dios. Ha intentado otra vía, y no funciona. Matas a tu paciente. Matas a tu bebé, el bebé de Dios, al intentar inventar una vía. Oh, no hay necesidad de este llanto. No hay necesidad de todo esto. Oh, sí, la hay. No hay necesidad de esta muerte. 47 Sin muerte, no puede haber nacimiento. El nacimiento solo se produce por la sustancia de la muerte. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Debe pudrirse y corromperse. Y entonces, de esa corrupción brota la vida. No hay otra manera. Primero debe corromperse y ser corrompido. Y así debemos ser. Morir a nosotros mismos y nacer de nuevo del Espíritu Santo. No han encontrado mejor manera para que un pollo salga del cascarón que picoteando. Ese es el camino que Dios le ha provisto, y él está capacitado para hacerlo. Dios no proveería un camino sin un instrumento. Así que proveyó el camino y el instrumento para que el pollo se liberara. Amén. Juan 12, 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, mucho fruto lleva. 48 Ahora bien, nunca han encontrado mejor idea para que los patos y gansos vengan del norte al sur que enjambrarse y luego volar hacia abajo. No hay otra manera. Verán, antes de volar hacia el sur, o de regresar del sur al norte, primero enjambran. Antes de dejar sus tierras o hogares para uno nuevo, enjambran. Las abejas hacen lo mismo. Enjambran. Esa es la naturaleza. ¿Qué es? Tienen un avivamiento. Todos enjambran y se reúnen. Nunca han escuchado un ruido así en su vida. Y antes de que podamos dejar esta morada para una nueva, tenemos que enjambrarnos en un avivamiento. Oh, si te rodeas de un grupo de patos y gansos, nunca has escuchado tanto parloteo en toda tu vida. ¿Qué están teniendo? Un avivamiento. Están a punto de alzar el vuelo. Amén. Eso es lo que necesitamos hoy. Un avivamiento enjambrado. No hay otra manera. No membresía. Dios no cuenta las mayorías. Él cuenta con la sinceridad en su forma proporcionada. 49 Ahora bien. Nunca han encontrado nada mejor que lo sustituya. No podría haber una mejor manera. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la ciencia dijera, pobres patitos? Simplemente no queremos que se agrupen más. Y vamos a echarles una red encima, antes de que estén listos para enjambrar. Y los vamos a arrear directamente a un gallinero, y los vamos a llevar al sur. Eso es como llevarlos a alguna organización, o algo así, ya saben, encerrarlos en algún lugar. Va camino al matadero. Sabe que va al matadero cuando entra al gallinero. Pero cuando va por el camino provisto por Dios, está muy lejos de eso. Así que, tal vez no debería haber dicho eso. No lo dije como una calumnia contra una organización. Pero ya saben a qué me refiero. Tal vez eso es, esa no es forma de hacerlo. No puedes entrar en una organización y encerrarte, y decir soy metodista, o bautista, o algo así. No es eso. No. Tienes que enjambrar. Así es. Tienes que llegar a un punto donde puedas abrirte paso a picotazos. Los gansos se juntan y se meten en este gallinero. Y cuando lo hacen, saben que van camino al matadero. 50 Pero ahora, ¿qué pasaría si los pusiéramos a todos, los arrearan, los metieran en una jaula, los llevaran al sur y los soltaran? Y luego, antes de que se preparen para enjambrar, les echaran una red encima. No creemos en días de milagros, patitos, ya no pueden volar. Eso solía ser para los patos de otra época. Mientras Dios crea un pato, los hace a todos iguales.
Y si Dios le abre un camino a un pato, así es como van todos los patos. ¿Y saben qué pasaría? Finalmente lo mataría. Se volvería tan blando. Sus alas no crecerían bien. Ya no podría volar. Igual que su primo de corral. Todo panza y nada de pato. No tiene alas para levantarse. Así es, se volvería un blando como su primo de corral, su hermano de denominación que no va a ninguna parte, así es. Así es. Eso es todo lo que sería. Un viejo blando. No sabría nada de volar libre. Amén. 51. Eso es lo que pasa hoy. Intentamos encerrarlos y decirles que los días de los milagros ya pasaron. No podía confiar en sí mismo, con los pies en el aire. Eso lo mataría. No viviría mucho. Pero ese patito diría, si pudiera responder, no, gracias. Oh, es fácil. No tienes nada que hacer. Simplemente puedes actuar como quieras. Él diría, gracias. Actúo como quiero, porque hay algo en mí que me mueve. Amén. Debo actuar como quiero. Y todo hombre que nace del Espíritu de Dios, hay algo que se mueve en él. Tiene que volar a los cielos. Alguna emoción, algo que lo haga real. El pequeño finalmente se convertiría en un pollo, un pájaro domesticado. Simplemente ya no podría levantar los pies del suelo. Así que si el pollo siempre siguiera volando, bueno, podría ir sin problemas. Podía ir al este, al oeste, al norte y al sur y ver cosas. 52. Y otra cosa. Verás, simplemente no lo lograría. Porque en el camino desde Canadá, recoge a diferentes tipos de materiales, comida que no conseguirías si lo tuvieras en una jaula y solo le dieras maíz todo el tiempo. ¿Puedes leer entre líneas? Lo pusiste allí, así que solo se sabe el llamado credo de los apóstoles y cómo ir a la escuela dominical, y eso es prácticamente todo. Pagarle al predicador y vivir como él quiere. 53. Pero, ay, cuando vuelas, amén. Cuando vuelas, absorbes más que tu credo denominacional. Absorbes las vitaminas espirituales que construyen un cuerpo sólido, lleno de músculos con alas que te elevan. Y te muestran lo que está por venir, el Espíritu Santo. Cuando Él, el Espíritu Santo, venga, les mostrará estas cosas, les revelará estas cosas que les he dicho. Y les mostrará lo que está por venir. Sí. No, no podrían encerrarlo y llevárselo. No funcionaría. No. Si lo encierran, irá directo al matadero. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que habrán de venir. 54. El hombre jamás podría elegir una ruta mejor que la que él mismo puede. Podrías decirle, mira, señor Pato, te diré algo. Vas por el camino equivocado. Debes ir por aquí, desviarte. Baja por la costa por aquí. Es mejor que ir por donde tú vas. Simplemente no funcionará. No. No. Creen conocer una ruta mejor que la que Dios les ha provisto, pero la conocen. ¿O podrías elegir un mejor líder para ellos que el líder que Dios les ha provisto? Y el hombre nunca podrá elegir un obispo, ni una organización, ni nada que sustituya el liderazgo del Espíritu Santo en la Iglesia. No hay otra cosa que pueda hacerlo. Es el camino provisto por Dios. Dios les proporcionó un camino, un líder inspirado. Y ese líder es inspirado. Los he observado muchas veces, cuando salía de caza temprano, para buscar ovejas o algo así, cuando hay que salir temprano, a las montañas. No ha habido heladas. Quizás allá arriba un poco de nieve cubra la montaña. Ese viento frío soplará por toda la montaña. Hay un líder nato entre ellos. Correrá directo al lago así, y tocará la bocina 4 o 5 veces, y ahí viene el enjambre. Sí, señor. Todos lo conocen. Lo conocen por cómo toca la bocina. Madre mía. 55. Saben de lo que hablaba anoche. La trompeta del Evangelio, si emite un sonido incierto. Su sonido no emite un sonido incierto. Son patos de verdad. Conocen el sonido de un pato. ¿Y si simplemente pusieras a un viejo guinea ahí, o a un pavo? Su graznido no sonaría bien. Conocen el sonido de un líder. Y la Iglesia debería conocer lo que tendrán apariencia de piedad y negarán la eficacia de ella. De tales, no dejen que lideren. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes y aborrecedores de los patos que vuelan, ¿ven a qué me refiero? Conocen ese sonido del Evangelio. Mis ovejas conocen mi voz. A un extraño no seguirán. Dios siempre lo confirma.
Juan 10, 4. Y cuando ha sacado fuera todas las ovejas, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Juan 10, 5. Y al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. 1 Corintios 14, 8. Porque si la trompeta da sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? 2 Timoteo 3, 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. 2 Timoteo 3, 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 2 Timoteo 3, 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 56. Fíjense. Ahora no pueden elegir por ellos. ¿Qué pasaría si salieran y dijeran: un momento, patitos? Se equivocan. Aquí tienen un pato enorme y hermoso. Vaya, se ve majestuoso entre ustedes. ¿Y saben lo que voy a hacer? Voy a verterle un poco de agua sobre la cabeza y lo voy a inaugurar. Lo voy a convertir en el rey pato. Le pondré una corona y lo vestiré un poco diferente, para que todos lo conozcan. Siempre sigan a este tipo, porque es culto. Déjenlo suelto en el estanque. Podría graznar cuanto quisiera. Todos los patos le darían la espalda, porque emite un sonido incierto. Sí. Pero que ese patito, elegido por Dios para ser el líder, grazne, y observen cómo todos se arremolinan hacia un avivamiento. Donde esté el cadáver, se reunirán las águilas. Él lo sabe todo, así que él ha dispuesto un camino. Y los patos lo conocen. Lástima que el hombre no lo sepa. De acuerdo. Pero así es como sucede. Ahora. De acuerdo. Mateo 24, 28. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. 57. Si él es el líder inspirado, los llevará al lugar que Dios les ha provisto. Y si tan solo escucháramos lo que dice el líder, el Espíritu Santo, nos llevaría de vuelta a la palabra. Ese es el camino provisto por Dios. En el camino no necesitamos credos, denominaciones ni malezas. Hay ciertas hierbas y cosas que tenemos que comer, los patos lo hacen, bajando. Y hay alimento que las criaturas celestiales, en realidad, las flores de Dios, comen a lo largo del camino. Y es, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese líder, el líder, los guiará al lugar provisto por Dios, igual de directo a Luisiana, donde uno de estos otros no sabría a dónde iba. Subiría y daría vueltas. Deuteronomio 8, 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Lucas 4, 4. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Hace unos 3 o 4 años leí en la revista Life que un viejo ganso había empezado con un grupo allá. Afirmaba ser un líder. Y de repente, terminaron en Inglaterra y nunca han regresado. Así es. Así que tienen que tener cuidado con qué tipo de pato o ganso siguen. Dicen que allá en Inglaterra, también hay gansos canadienses. Y llegan a Inglaterra y se apiñan por todas partes, pero no saben cómo regresar. ¡Ay, Dios! Qué lástima que la iglesia también haya jugado mucho con eso. Los siguieron en un lugar y no saben cómo regresar. Bueno, entiendo que mi abuela dijo veces que mi abuela dijo que su abuela dijo que solían tener servicios de sanidad en la iglesia. Pero los días de los milagros ya pasaron. Deja que alguien te lleve por el mal camino. Mejor sigue el camino inspirado por Dios. Mateo 4, 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 59. Fíjense. Este patito, nadie ha podido guiarlos de otra manera. Saben que ese pequeño líder los guiará exactamente al lugar que Dios les ha provisto. ¿Y cómo lo hace? Con los instrumentos que Dios les ha dado. Siempre tiene las antenas desplegadas, como nosotros deberíamos tener, captando el espíritu, nuestras antenas espirituales. Ahora, descubrimos que él volará por los aires, muy arriba. Tiene las antenas desplegadas. Conoce el alimento que estos patitos necesitan para vivir. Así que cuando recoja algo allá abajo, lo verán remontar el vuelo y descender. Todo el grupo bajará enseguida, para disfrutar de un festín gastronómico. Yonk. Volverán a volar, directos hacia el sur. Así es. El líder de Dios para los patos. Así es.
60 y quiero decir algo más. Saben, nunca han podido encontrar científicamente una mejor manera para que un bebé consiga lo que quiere, aparte de llorar. Saben, no pueden educarlo para que gruñe. Y no pueden educarlo para que hable tan rápido. Pero ¿saben cómo lo consigue? Simplemente toma la forma provista por Dios. Llora por ello. Grita, patea y chilla hasta que lo consigue. Así es. Esa es la única manera. Llorar. No pueden encontrar una mejor manera que la que Dios provee. Así es. Simplemente déjenlo ir. Y esas cosas naturales, 61 me detuve aquí hace poco, en Alemania, y hablaba con un grupo grande de personas. Les dije, ¿qué les pasa a ustedes, los alemanes? ¿Saben? Iba por la calle y un perro ladró. Y ladró en inglés. Y les dije, hace un rato, una madre intentaba calmar a su bebé en el coche, y él lloraba. Y lloraba en inglés. Pregunté, ¿por qué nos preocupamos tanto? Van por el camino que Dios les ha dado. Y nosotros venimos de una torre de Babel, nos preocupamos tanto. Así es. 62 Fíjense. El camino provisto por Dios es el mejor. No conocen mejor manera para que un bebé obtenga lo que quiere que llorar por ello. Como decía el Dr. Bosworth, el bebé que más llora recibe el mejor servicio, y así es más o menos. Y eso aplica a los hijos de Dios. Puedo compararlo con ustedes. Un hombre se levanta y dice, masticando chicle, bueno, Padre, estoy aquí esta noche. Si quieres darme el Espíritu Santo, está bien, estoy aquí. Pero si quieres sanarme, estoy aquí sentado. Pero si no, está bien. Es tu voluntad, Señor. Terminó de escribir la voluntad, aquí en la Biblia. Esta es tu voluntad. Está bien. Esta es su voluntad, aquí mismo. Y si quieres que la tenga, la tendré. Pero, sin embargo, si no, está bien. Nunca llegarás a ninguna parte. 63 Pero que llegue ese y clame. Como Buddy Robinson. Se detuvo en medio de un maizal, ató su mula y dijo, Señor, si no me das el Espíritu Santo, cuando regreses encontrarás un montón de huesos aquí mismo. Me quedaré aquí hasta que lo reciba. Así son los negocios. Dios siempre recomienda a su pueblo, a sus hijos creyentes, que sigan siempre el camino que Él les ha provisto. Esa es la idea de Dios, recomendar a sus hijos el camino que Él les ha provisto. Clama por lo que necesitas. Él quiere que clames. 64 Cuando Pedro empezó a caminar sobre el agua, creía que le iba bien. ¿Ves lo grande que estoy? Empezó a hundirse. No dijo, bueno, supongo que falló, y ahí abajo, subieron unas cuantas burbujas y eso fue todo. No, no. Gritó, Señor, sálvame. Amén. Y esa mano eterna lo levantó de nuevo. ¿Por qué? Gritó. Eso es lo que le pasa a la iglesia. No nos quedamos allí lo suficiente, no clamamos lo suficiente, no nos aferramos a ella. Si un bebé quiere algo, patea, grita, se pone rojo. Tenemos miedo de quitarnos ¿cómo se llama? Rímel de la cara, o lo que sea, esa pintura. Si consigues lo que quieres de Dios, te lo quitarás de todas formas. Así que no tienes que preocuparte. Te arruinarás el pelo. Pero eso no hace ninguna diferencia. No. No, Señor. Mateo 14:30 Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Mateo 14:31 Y al instante Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? 65 Ahora bien, Dios no espera que nos acerquemos a Él con palabras intelectuales. Recuerdo que lo intenté cuando intenté ser salvo. Iba a escribirle una carta y la dejaba en el bosque, porque sabía que él vendría por el bosque y le diría que me avergonzaba de mí mismo, y no quería hacerlo. Y fui allí a orar, y dije, veamos. Una vez vi una imagen de ellos con las manos así. Dije, Señor Jesús, ojalá viniera un momento. Quiero hablar con usted un momento. Estoy escuchando. Nadie. Dije, lo hice mal. De acuerdo. Señor Jesús, quizás se supone que deba hacerlo así. Dije, Señor Jesús, ¿podría venir a ayudarme? Soy un pecador. Quiero hablar con usted un momento. Nadie vino. Crucé los brazos. Dije, Señor Jesús, ¿podría venir? Oigo a la gente decir, Dios me habló. Dije, Señor Jesús, ¿podría venir? Quiero hablar con usted. 66 Claro, entonces el diablo entra en escena. Así es. Puede que te diga que te duelen las rodillas.
No hace falta preguntar, espera. Te lo daré mañana por la noche. Siempre está cerca cuando no estás listo. Y luego me dijo, pero siempre, aprovecha lo que dice. Aprovéchalo. Me dijo, ¿sabes qué? Ya tienes 19, 20 años. Dijo, ya tienes 20 años. Has esperado demasiado. Dije, oh, Dios. He esperado demasiado. Señor, aunque tú no me oigas, te lo voy a decir de todas formas. Siempre he querido hacer esto. Ay, hermano. Eso lo trajo a escena, ¿qué fue? Clamar. Simplemente, clamar. Señor Jesús, lo prometiste, Señor. Él entró en escena. Así es como se lo trae a escena. Eres solo un bebé. Llora. Clama por ello. No intentes decir, bueno, mucho algo u otro, y alguna oración escrita que practicaste durante 1 o 2 horas. Eso no sirve de nada. Como dicen, ¿dijiste una oración? No. Es pecado decir una. Reza una. No digas una, reza una. Reza una oración por mí. Dije, no hagas eso por mí. Puedes orar por mí, pero no digas ninguna oración. No, Señor. Reza por mí cuando ores. De acuerdo. Llora por tus necesidades. Esa es la manera provista por Dios. ¿No lo explicó Jesús cuando le dijo al juez injusto, a la mujer que lloraba día y noche? ¿Cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu a quienes claman por él día y noche? Busca. Sigue buscando. Llama. Sigue llamando. Simplemente sigue hasta que Él te abra. Sigue adelante. Llora hasta que la palabra prometida sea vindicada. Entonces la tendrás. Ya no tienes que preocuparte. ¿Ves que la Biblia lo prometió? Entonces quédate ahí y llora hasta que lo obtengas. Si un bebé ve una galleta y la quiere, simplemente llorará, 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 pateará, pateará y gritará, chillará y se pondrá rojo. Su mamá le dio una galleta, y se acabó. Obtuvo lo que vio, lo que quería. Si quiere lamer tu cono de helado, seguirá armando un escándalo hasta que lo obtenga. Lucas 18:1 también les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar. Lucas 18:2, diciendo, había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Lucas 18:6 entonces el Señor dijo, oíd lo que dice el juez injusto. 68 Bueno, así es como debemos actuar. Si veo una promesa en la Biblia que es la palabra de Dios, me quedo ahí clamando hasta que Dios me la dé. Él lo hará para librarse de ti, eso sería natural. Pero Él quiere que lo hagas. Le gusta que pidas. Pide abundantemente para que tu gozo sea cumplido. Sí. Llora hasta que su palabra sea vindicada. Amigo, veamos un momento. Llora hasta que la palabra sea vindicada. El problema es que recibimos una galleta y pensamos que eso es todo. Hay una mesa llena. Llegamos a poder hablar en lenguas y decimos, oh, hermano, eso es todo. Oh, no. No es eso. Es solo una parte. Es cierto. Oh, me puse tan contento que grité. Eso es algo más. Pero hay mucho más. Sigue clamando hasta que, ese es el camino que Dios ha provisto para su pueblo. El camino que Dios ha provisto siempre es tomar su palabra y aferrarse a ella hasta que se cumpla. Ahora, ¿me sigues? Dios, un camino provisto. Aférrate a la promesa hasta que se manifieste. Efesios 3:20 y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. 69 Y recuerden, he dejado constancia de esto. Cualquier promesa de Dios en la Biblia, sí, tiene condiciones. Solo porque crean que está ahí, no significa que se cumpla. Los fariseos y saduceos eran tan religiosos como podían serlo con esos sacramentos. Pero Dios dijo, me apestan. No había sinceridad. No tenía nada de lo que debería ser. Hay que basarse en la promesa fundamental, y luego en la actitud mental hacia ella. Amós 5:21 aborrezco vuestras solemnidades, y no me agradarán vuestras asambleas. 70 Miren a esos 400 sacerdotes o profetas que Acab tenía allí ese día. Dijeron, Ramot de Galaad nos pertenece. Josué, por el Espíritu Santo, la dividió, y los sirios la tienen. Y un profeta dijo, miren. Es totalmente cierto. Era un verdadero bautista y dijo, exactamente cierto. Esa es la promesa fundamental. Esa tierra nos pertenece. Así que le hizo 2 cuernos grandes y le dijo, sube allí, toma estos cuernos y destroza a Siria. Eso pertenece a Israel. Así es.
Fundamentalmente cierto. Un Reyes 22, 3. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿Sabéis que Ramot de Galaad es nuestra, y que nos quedaremos quietos, y no la tomaremos de mano del rey de Siria? Un Reyes 22, 11. Y Sedequías hijo de Kenaana se hizo cuernos de hierro, y dijo: Así ha dicho Jehová: Con estos azotarás a los sirios hasta acabar con ellos. 71. Pero ¿qué dijo el pequeño Micaías? Dijo: Vi a Israel disperso como ovejas sin pastor. Ven. Acab, ese hipócrita de allá abajo, dejando que Jezabel lo manejara todo, la verdadera palabra de Dios, transmitida por el profeta, había maldecido esa cosa. ¿Y cómo podía Dios bendecir lo que el profeta había maldecido en nombre del Señor? Imposible. No importa cuán religiosa sea nuestra nación, cuántos antecedentes tengamos, la cosa está corrompida. Corrupta. Se acabó. No importa cuán grande sea nuestra vida organizativa en la iglesia, creemos en ella. Está bien, de acuerdo. Pero la cosa está corrompida. Dios los ha dejado en el estante, y allí están. Y nunca hay un solo fragmento de la historia en el que alguien haya resucitado. Así que está mal. Está terminado, descartado. No sirve. Un Reyes 22, 17. Y él dijo: Yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: Estos no tienen señor. Vuélvase cada uno a su casa en paz. 72. Su palabra siempre es lo que él quiere ver vindicado, y solo se vindicará bajo ciertas condiciones. Es decir, cuando se cumplen esas condiciones. ¿Has visto personas que pueden tomar la palabra de Dios y hacerla vivir para ellos? Y otros regresan con la misma palabra y no pueden hacer nada con ella. Es con condiciones. Así es. 73. Miren aquí. Les mostraré un ejemplo de eso en la Biblia. Israel estaba en camino hacia la tierra prometida. Aquí viene Moab, que era exactamente la misma religión. Ese era el hijo de la hija de Lot. Y noten, cuando Balaam descendió, era Dios hablándole. Puso 7 altares como los que tenía Israel, 7 altares. Puso 7 sacrificios limpios, bueyes, en el altar. Eso es exactamente lo que tenía Israel. Y otra cosa, puso 7 carneros, hablando del Mesías venidero. Eso es exactamente lo que tenía Israel. Fundamentalmente, ambos tenían razón, fundamentalmente. Pero fue con condiciones. Amén. No logro ver la verdadera promesa de Dios. Eso es lo mismo que fue en la venida de Cristo. Eso es lo mismo que ha vuelto hoy. Es con condiciones. Correcto. Números 23, 1. Entonces Balaam dijo a Balac: Edifícame aquí 7 altares, y prepárame aquí 7 bueyes y 7 carneros. 74. Job. Dios haciendo que. Abriendo un camino. Yo, un profeta, necesitaba un consolador. Escuchen atentamente. Se me acabó el tiempo. Job necesitaba un consolador. Y los hombres intentaron proporcionárselo, pero no pudieron. Siempre lo desconectaban. Pero Job regresó enseguida. Necesitaba un consolador. Dios le proveyó un consolador cuando le dio una visión de Jesucristo. Y exclamó: Sé que mi Redentor vive. Mi Redentor. Solo hay uno. Y en los últimos días se levantará sobre la tierra. Ahora recuerden, la visión, dijiste: mi Redentor. Job 19, 25. Porque yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. 75. Le mostró a Cristo. Cristo es la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y cuando yo, siendo profeta, escuchen. Siendo profeta, la palabra del Señor llega al que. Al profeta, sin duda. Ahí es donde llega a la palabra. Así es como se sabe si son profetas o no. Permanecen en la palabra. La palabra se revela al profeta, y Job era profeta. No podía ver el final. Pero cuando vio la palabra, siendo profeta, dijo: yo sé que mi Redentor vive, después de que la iglesia fracasara, después de que todo lo demás fracasara. Incluso su amada esposa le había fallado. Una mañana, ella le dijo: ¿por qué no maldices a Dios y mueres, Job? Job 2, 9. Entonces su mujer le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, y muérete. Juan 1, 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 76. Dijo: hablas como una mujer insensata.
el Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y los truenos comenzaron a rugir, y los relámpagos destellaron, el Espíritu descendió sobre el profeta, y vio la palabra. Entonces dijo, sé que mi Redentor vive. En los últimos días se levantará sobre la tierra. Aunque los gusanos destruyan este cuerpo, en mi carne veré a Dios. Amén. Lo veré por mí mismo. Mis ojos lo verán, y no otro. Nada trajimos a este mundo, y es cierto que nada nos llevaremos. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Qué consolador! Pidió un miembro de la iglesia. Que Dios le diera una visión. Pidió que el obispo viniera a consolarlo, al presbítero. Dios le dio al profeta una visión. Eso era lo que necesitaba. Job 1, 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 2, 10, pero él le dijo, hablas como habla cualquiera de las mujeres necias. ¿Qué? ¿Recibiremos el bien de Dios, y no el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Job 19, 25, porque yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19, 26, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Amós 3, 7, ciertamente no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. 1 Timoteo 6, 7, porque nada hemos traído a este mundo, y ciertamente nada podremos sacar. 77 Israel necesitaba una salida de Egipto. Necesitaba alguna forma, alguna fuerza militar, o algo que los liberara de las manos de los egipcios. Dios proveyó a un profeta con la palabra original y vindicada, Moisés. ¿Es cierto? Querían que un ejército se levantara, los expulsara y derrotara a los egipcios. Pero Dios les envió la palabra, el profeta con la palabra vindicada que Dios le había dicho antes a Abraham, diciendo, tu descendencia morará en tierra extraña. Pero yo los visitaré con mano poderosa. La palabra que Dios había hablado. Clamaban por un libertador, y Dios les envió un profeta con la palabra. Dios les había provisto una manera de distinguir entre el creyente y el incrédulo. Y Dios, Génesis 15, 13, y dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Génesis 26, 3, habita como forastero en esta tierra, y yo estaré contigo, y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Éxodo 3, 19, y yo estoy seguro que el rey de Egipto no os dejará ir, ni aun con mano fuerte. 78 Algunos dijeron, si la plaga cae, simplemente iremos al hospital. Si cae, ¿saben qué haremos? Llamaremos al Dr. Jones. Él sabrá cómo tratarla. No funcionó. Aún así, fueron astutos. Si cae la plaga, simplemente nos esconderemos en una cueva y cerraremos la puerta. Eso no servirá de nada. Nos quedaremos en casa, nos pondremos una mascarilla y nos desinfectaremos. No sirvió de nada. Dios proveyó un camino. Sí. ¿Y qué era? La sangre. Dios proveyó, por simple que parezca, tomar la sangre de un cordero y rociar la puerta. Sin embargo, Dios dijo que ese era su camino, y lo honró. Todo el que esté bajo la sangre muere, incluso el primogénito. Éxodo 12, 7, y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Éxodo 12, 12, porque yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré juicio en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. 79 Cuando Noé necesitó una solución para salvar a su familia, Dios le pidió que construyera un arca. Quizás construyeron barcos de imitación. Eso es lo que la gente piensa hoy. Pero este era un barco especial. Probablemente tenían barcos entonces, igual que los que hay ahora. Pero este era un barco especial. Era escúchame ahora, un barco construido por Dios. Génesis 6, 14 Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. 81 Iglesia hoy es igual. Debe ser una iglesia construida por la Biblia. Mi experiencia no es ser el mejor miembro de la iglesia, sino una experiencia construida por la palabra de Dios. Estas señales seguirán a los que creen. La experiencia construida por Dios es lo único que me elevará. Y es lo único que te elevará. Cualquier cosa que te eleve por encima de eso, no importa cuántos vengan y digan,
Mira, soy un buen metodista, bautista, presbiteriano o pentecostal. Eso no significa nada para Dios. Tiene que ser instruida por Dios. Y eso es el Espíritu Santo por la palabra. Y el Espíritu Santo nunca instruirá nada más que la palabra, porque es el Espíritu Santo. Hombres inspirados, de antaño, escribieron la Biblia por el Espíritu Santo, el camino provisto por Dios. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 2 Pedro 1, 21 Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 81 Ahora bien, Israel necesitaba una provisión, y Dios se la dio. Y separó al creyente del incrédulo. Lo mismo ocurre hoy. El creyente y el incrédulo se separaron. Moisés, tengo que saltarme muchas notas ahora, pero Moisés, un fiel siervo de Dios, ahora, escuchen, veteranos, algunos de ustedes, como yo, que ya son mayores, escuchen. Moisés había servido a Dios fielmente. Soportó todas sus habladurías, y a todos los Datán que se levantaron y dijeron, oigan, hay otros hombres profetas además de ustedes. No son la única piedra en la playa. Y él sabía que tenía el mensaje de Dios para ellos. Surgieron impostores. Moisés simplemente dijo, Dios, ¿qué puedo hacer? Y él dijo, sepárense. Me tragaré la cosa. Tomen sus varas y entren ahí a ver cuál reverdece. Les mostraré quién es sacerdote, quién es profeta. Números 12, 2 Y dijeron, ¿acaso el Señor solo ha hablado por Moisés? ¿No ha hablado también por nosotros? Y el Señor lo oyó. Números 16, 3 Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron, basta ya de vosotros. Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Números 16, 21 Apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Números 17, 5 Y la vara del varón que yo escogiere, florecerá. Y haré cesar de sobre mí las murmuraciones de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. 82 Y Moisés había servido fielmente en el oficio. Luego, cuando envejeció, 120 años, caminó fielmente con Dios. Durante todos estos 40 años en el desierto, soportó todo tipo de persecuciones de naciones y personas, constantemente. Y entonces, llegó a un lugar para morir. Necesitaba un lugar para morir. Dios le proporcionó un lugar, sobre la roca. Oh, Dios. Déjame morir allí también, sobre la roca. La roca era Cristo, ¿sabes? Dios proporcionó un lugar para que Moisés muriera. Ahí es donde quiero morir. Déjame morir en Cristo. Y luego, cuando murió, su cuerpo yacía allí, necesitó portadores del féretro. Así que Dios proporcionó portadores del féretro, ángeles. ¿Por qué? Eran los únicos que podían llevarlo a donde iba. Dios proporcionó los portadores del féretro. Así es. Dependo del Espíritu Santo, de la palabra, de la promesa, no de llevarte a un gran entierro. Hicieron lo mismo con el hombre rico, cuando levantó los ojos en el infierno. No se trata de un entierro elegante, no importa. Quiero seguir el camino que Dios ha provisto. A los que están en Cristo, Dios los traerá con él cuando venga. Esa es la provisión. Dios le dio a su fiel profeta un lugar donde morir. Lucas 16, 23 Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. 1 Tesalonicenses 4, 14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 83 Enoc, después de caminar 500 años con Dios, Dios le dijo, Enoc, no vas a morir. ¿Quieres volver a casa? ¿Sientes nostalgia, Enoc? Él respondió, sí, Señor. Extraño mi hogar. Le preguntó, ¿has caminado suficiente tiempo en el lazareto? Él respondió, sí. Y añadió, muy bien, empieza a caminar. Enoc necesitaba una escalera. Dios le dio una vía. Ese era el camino que Dios tenía para él. Le proporcionó una vía hacia arriba. Simplemente ascendió sin esfuerzo. Simplemente corrió hacia arriba, y el Espíritu Santo lo levantó. Subió por el camino de la santidad, directo al reino de Dios. Hebreos 11, 5 Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de su trasposición, tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
84 Elías, después de haber condenado el pelo corto y las caras pintadas durante toda su vida. Esa Jezabel, la primera mujer, ella y el renombrado presidente de ese tiempo, que dio un mal ejemplo ante el pueblo y los llevó a todos. Y en realidad, él pensó que era el único que predicaba eso. Y simplemente llevó la cosa por todos lados. Y había hecho tanto que se estaba cansando, y quería irse a casa. Y sabía que Dios era de arriba. Necesitaba una cuerda para subir al cielo. Pero Dios le envió un carro con 2 caballos enganchados a él. Esa es la manera provista por Dios para llevarlo. Puede que haya estado buscando una cuerda, pero Dios envió un carro. Ese era su camino. Josué, y, al final del camino, ese fue el final de Elías. Ese fue Noé. Ese fue siempre el final. 2 Reyes 2:11 Y mientras ellos seguían caminando y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. 85 Josué, al llegar al final de su camino por el desierto, observa, necesitaba un puente para cruzar el Jordán hacia la tierra prometida. Dios, necesitaba un puente. Pero la solución que Dios le había dado era un poder. No un puente. Él envió un poder. Y contuvo el río, y él cruzó caminando sobre tierra firme. Esa era la solución que Dios le había dado. No un puente. Él tenía un ingeniero mejor. Así que simplemente le envió poder, y empujó el agua hacia atrás hasta que cruzó sobre tierra firme. Josué 3:17 Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron firmes en seco en medio del Jordán. Y todo Israel pasó en seco, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. 86 Daniel, por la causa de Dios, fue arrojado al foso de los leones. Necesitaba una cerca, pero Dios le envió un ángel. ¿Qué diferencia? Esa era la manera provista por Dios. Necesitaba una cerca, pero Dios le dio un ángel. ¿Qué cerca mejor? Él siempre te da más de lo que pides, siempre. Necesitaba una cerca, pero Dios le envió un ángel. Los niños hebreos necesitaban agua para apagar el fuego. Pero Dios les envió al cuarto hombre. Eso era todo lo que necesitaban. Les desató las manos, habló con ellos y salieron sin olor a fuego. Necesitaban agua, pero Dios envió al cuarto hombre. Daniel 3:25 Él respondió y dijo, he aquí, veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Daniel 3:27 Y se reunieron los príncipes, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para ver estos varones, sobre cuyos cuerpos no se enseñoreó el fuego, ni cabello de sus cabezas fue quemado, ni sus ropas se mudaron, ni olor de fuego pasó sobre ellos. Daniel 6:16 Entonces el rey dio órdenes, y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Entonces el rey habló y dijo a Daniel, tu Dios, a quien continuamente sirves, él te librará. 87 Los reyes magos de Babilonia, en la India, sabían que algo estaba a punto de suceder. Sabían que el rey había nacido y necesitaban una brújula. Dios les envió una estrella para guiarlos hasta él. Mira, siguieron el camino que Dios les había dado. Me imagino a algunos diciendo, oye, Baltasar, sabes que eres un gran hombre. ¿Trajiste tu brújula? Él respondió, no. Bueno, ¿cómo vas a llegar? Voy por el camino que Dios ha provisto. Ese es el camino. ¿Cómo vas a llegar? El camino que Dios ha provisto. ¿Qué es? Esa estrella, eso es. Ese es el camino que Dios nos ha provisto. Necesitaban una brújula. Y Dios les dio una estrella. Mateo 2:2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. 88 El mundo necesitó un Salvador un día, y Dios proveyó a su Hijo. Cuando vino, no fue reconocido. No fue deseado. Dijeron que querían un Salvador. Pero cuando Dios lo envió, pidieron un rey. Dios les dio un bebé. Querían un hombre poderoso que aplastara a Roma. Dios les dio un bebé que lloraba en un granero. Pero era el camino provisto por Dios. Pero no lo querían como Dios quería enviarlo. Lo querían como ellos lo querían. Así que, por lo tanto, se sumieron en el caos porque no aceptaron su camino. Hubo algunos que sí lo aceptaron. 89 Esto fue, el lugar de nacimiento de la iglesia fue en Pentecostés, después de que Jesús los comisionara para ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, estas señales seguirán a los que creen. Él les había dicho qué hacer.
Les dijo que subieran a la ciudad de Jerusalén y esperaran. Necesitaban un estatuto. Necesitaban un estatuto. Querían redactar un credo. Dios les dio el Espíritu Santo. Necesitaban una denominación. Pero Dios les dio un espíritu. ¿Qué diferencia? ¿Cómo lo hace Dios? El Espíritu Santo fue la manera provista por Dios para guiar a la iglesia. No un obispo. El Espíritu Santo. Ese fue su estatuto. Y desde ese día hasta hoy, ha sido el estatuto de cada verdadero niño nacido de nuevo. El Espíritu Santo. Marcos 16, 15, y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hechos 1, 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. 90. Ahora, después de 2000 años, amigos, cerramos. Ahora, después de 2000 años, el hombre está decidido a salirse con la suya. Se forjó una ética hecha por el hombre. ¿Y qué hizo? Esto ha provocado un gran alejamiento de la verdad. Se han desviado hasta el punto de que la gente no sabe qué hacer. Credos, denominaciones, todo tipo de ismos, sensateces, y todos dicen que la Biblia dice esto. Aceptan esta parte, pero no aquella otra. No siguen la ética. Por lo tanto, pierden el rumbo. Y después de todos estos años, cuando tenemos más de 900 organizaciones cristianas diferentes, y cada una condenando a la otra, diciendo esto está bien, y ellas están mal, y esto está bien, y aquello está mal, y así sucesivamente, y la pobre gente está tan confundida que no sabe qué está bien y qué está mal. 91. ¿Qué necesitamos? Necesitamos retomar el rumbo, regresar al principio. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una señal bíblica genuina y verdadera de la verdad. Una verdad evangélica vindicada es lo que la Iglesia necesita para este camino del fin de los tiempos. Dios prometió darles una señal para este último día. 92. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo: La reina del sur se levantará en el último día, se levantará y condenará a esta generación? Ella vino desde los confines del mundo para escuchar la sabiduría de Salomón. Él tenía un espíritu de discernimiento. ¿Cómo llegó tan lejos para ver ese espíritu de discernimiento? Y él dijo: Uno más grande que Salomón está aquí. Mateo 12, 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Lucas 11, 31. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, y los condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. 93. Dijo también, como en él, como el profeta Jonás, como estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así debe estar el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y dijo: Una generación malvada y adúltera buscará una señal. Si esta no es esa señal, o esa generación, no sé dónde está. Una generación débil, malvada, religiosa y adúltera. Buscarían una señal, y él dijo que la obtendrían. Porque así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días, así también estaría el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Pero habría una resurrección, como Jonás saliendo del vientre de la ballena. Mateo 12, 39. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Mateo 12, 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Malaquías, capítulo 4, nos prometió que en los últimos días se proclamaría el mensaje que haría volver los corazones de los hijos a la fe de los padres, la fe original de los padres. Ellos lo prometieron. Jesús lo prometió. La fe de los creyentes del fin de los tiempos verá la señal mesiánica original. Fíjense. Si resucita de entre los muertos, y los credos lo han rechazado durante todos estos años, negando esa verdad, entonces lo que debemos esperar en los últimos días es un regreso a la fe original, a la fe de los primeros padres pentecostales. Malaquías 4, 6. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga a hirir a la tierra con maldición.
95 y vieron su resurrección. Y hoy vemos su resurrección, la señal de su resurrección. Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena. Y al tercer día resucitó de la ballena. Jesús resucitó después de estar 3 días en su vientre. 2000 años estuvo ausente de la iglesia. Pero prometió por medio de Joel: lo que dejó la oruga, se lo comió la oruga. Pero yo lo restauraré, dice el Señor. Todo lo que devoran la oruga, la langosta y demás, lo restauraré en los últimos días. El profeta dijo: habrá luz al atardecer. El mismo sol brilla en el este y en el oeste. Ha sido un día oscuro. Se han unido, han establecido credos y demás. Pero al atardecer habrá luz. El mismo sol, los mismos resultados, las mismas señales, las mismas maravillas, el atardecer. Joel 2, 25 y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Zacarías 14, 7 pero será un día, el cual será conocido de Jehová, que no será día ni noche. Pero acontecerá que al atardecer habrá luz. 96 ¿Cómo demostró ser el Mesías? Ahora bien, tras 2000 años de insistencia, la pregunta es: ¿sigue siendo el Mesías? Bueno, lo que era entonces. Hebreos 13, 8 dice: Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que era entonces, tiene que ser el mismo hoy. ¿Cómo demostró ser el Mesías? Según la palabra de Dios. Porque Dios había dicho por medio de Moisés: el Señor tu Dios levantará un profeta como yo. Por eso la mujer junto al pozo, cuando le contó sus pecados, ella dijo: Señor, veo que eres profeta. Sabemos que cuando venga el Mesías, nos dirá estas cosas. Él respondió: yo soy quien te habla. Ella corrió rápidamente y le dijo a la gente de la ciudad: vengan a ver a un hombre que me ha contado lo que he hecho. ¿No es este el mismo Mesías? Y la gente lo creyó, porque esperaban esa señal mesiánica, 400 años sin profeta. Deuteronomio 18, 15 Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Juan 4, 19 La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Juan 4, 26 Jesús le dijo: yo soy, el que habla contigo. Juan 4, 28 Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a aquellos hombres: Juan 4, 29 Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Hechos 3, 22 Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará un profeta de entre vuestros hermanos, como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Hechos 7, 37 Este es aquel Moisés que dijo a los hijos de Israel: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos, como yo. A él oiréis. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 97 Jesús dijo: como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Cuando Dios se reveló en carne, comió la carne de un ternero, bebió la leche de la vaca y se sentó allí ante ellos. Dios, Jehová, se manifestó en carne, de espaldas a la tienda, y les contó lo que Sara decía en ella. Génesis 18, 10 Y él dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. Y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara lo oyó a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Zacarías 14, 7 Pero será un día, el cual será conocido de Jehová, que no será día ni noche. Pero acontecerá que al atardecer habrá luz. Lucas 17, 28 Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. 98 Habrá luz al atardecer. La palabra vindicada de Dios es la señal del día en que vivimos. Habrá luz. Y él prometió en Malaquías 4, en muchos pasajes de la Biblia, que la gente del fin del tiempo vería la misma manifestación que ellos vieron, porque él no puede cambiar esa señal. Él lo ha prometido. Zacarías 14, 7 Pero será un día, el cual será conocido de Jehová, que no será día ni noche. Pero acontecerá que al atardecer habrá luz. Malaquías 4, 5 He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Mateo 27, 46 Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15, 34 Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani. Que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
99 ahora, lo hemos escuchado hablar en lenguas en el Calvario. Lo hemos visto hacer todo lo que hizo. Vimos la iglesia apostólica allá en sus inicios, cómo esa iglesia apostólica, los pasos que dio. La vemos regresar a la iglesia aquí en los últimos días. ¿Qué es? Es Dios vindicando, tal como lo hizo con Moisés, como lo hizo a través de los siglos. Él ha provisto un camino para que no seamos engañados, para que sepamos. Jesús dijo en Juan 14:12. El que cree en mí, las señales que hago, las obras que yo hago, él también las hará. Eso será todo. Ahora bien, si murió y está muerto, entonces las obras cesan. Pero si vive de nuevo, entonces sus obras continúan como antes, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo creen? Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 100 escuchen. Permítanme decir esto. Jesús demostró que era el Mesías mediante las señales bíblicas del Mesías. Lo demostró. Lo era. Que Dios me permita demostrar que sigue siendo el mismo. ¿Lo creen? Lo demostró. Lo era. Él demostró que lo era. Que yo, por la gracia de Dios, pueda demostrar que lo es. Él demostró que lo era. Ahora, demostremos que lo es. Eso es exactamente lo que prometió. Eso es lo que dijo. Así lo dijo. Y estas señales seguirán a los que creen. Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 101. ¿Qué es? El camino provisto por Dios, el camino de la resurrección, lo que saca a un hombre de su estupidez a la luz del Evangelio, lo saca de un cerebro intelectual como una gran máquina, y humilla su corazón ante Dios. ¿Por qué? Dices, ese hombre es tan inteligente, hermano Branham. Tenía 4 títulos, una licenciatura en artes, tiene todo esto, no me importa lo que tenga. Tendrá que olvidar todo lo que aprendió para conocer a Cristo. Así es. Tendrá que humillarse y alejarse de todo lo que el mundo le hizo. 102. Si aprendes a Cristo por humildad, creyéndole. Y es el tiempo del atardecer. ¿Qué dije aquí al principio? ¿De qué hablé aquí? Aceptar el camino provisto por Dios en el tiempo del fin. Cada uno de estos hombres, cada vez a través de la Biblia, a través de la naturaleza, vemos. Ahora, Dios no toma un árbol hoy y lo convierte en algo diferente, y luego mañana lo convierte en algo diferente. No. Él lo hace hoy. Hoy la savia baja. Mañana regresa de otra manera. Y la próxima vez Él les hace extraer la savia. No. Él se mantiene en el curso correcto. Y cada uno de estos hombres de los que hablamos a través de la Biblia, Dios se mantuvo en el curso correcto con ellos, exactamente por su palabra, no uno de ellos, sino lo que estaba exactamente en su palabra, a través de toda la Biblia exactamente en su palabra. 103. Entonces, cuando dices, bueno, estoy en su palabra al pie de la letra, Él confirma que es la verdad. Ahora, Él sigue en camino esta noche, si tan solo lo creemos. ¿Lo harás? Inclinemos nuestros rostros. Ahora, sean tan reverentes como puedan por un momento. Dios proveyó un camino para llevar a los creyentes a una fe que los arrebata. El camino de Dios, el camino que Él proveyó para llevar a los creyentes a una fe que los arrebata. 104. Antes de hacer el llamado al altar, quisiera decir esto. Siento la necesidad de hacer esto, ¿hay enfermos en casa? Levanten la mano. Les pido que, por favor, guarden el mismo silencio, que permanezcan quietos, solo un minuto más. Saldremos en 5 minutos más, si son muy reverentes. Miren, cuando molestan, molestan a alguien. Y tengo todo bajo el control del Espíritu Santo. Necesito tenerlo para poder hacer esto. Dios hizo la promesa. No fui yo. Fue Él quien la prometió. 105 ahora. Que yo sepa, hay gente aquí que conozco. Hay gente que no conozco. De hecho, veo a unas 4 personas que conozco. Uno de ellos es el hermano Williams, aquí presente, y el hermano Rose. Los conozco. Y la madre Charlotte está sentada en la puerta. Claro que la conozco. Aquí está la hermana Williams sentada. La conozco. Y esta señora sentada aquí, unas 2 filas delante de mí, trabaja en una tienda de artículos para el hogar y es amiga de la familia. No sé su nombre, pero creo que es miembro de la iglesia del hermano Outlaw. Creo que es cierto. Y luego veo al hermano Dauch, la hermana Dauch de Hoyo, sentada aquí.
Escuché al hermano Sotman decir amén hace un rato. Observé. Eso es todo lo que veo y sé aquí. 106. ¿Cuántos de ustedes que están enfermos y saben que no los conozco, levanten la mano? ¿Quiénes saben que no sé nada de ustedes, levanten la mano? Muy bien. Solo tengan fe y crean. Si les he dicho la verdad, Dios está obligado a confirmar que esa palabra es la verdad. ¿Es cierto? Así es. Esa será la manera provista, según lo que he dicho esta noche. Esa es la manera provista por Dios para decirles que esta es la verdad. 107. Porque cualquiera sabe que es totalmente imposible. Sería un milagro inexplicable para la ciencia. Un milagro es inexplicable. Es inexplicable. Y si Dios hablara aquí esta noche a una persona que supiera que yo era un desconocido para ella, y le dijera lo que había hecho, lo que no debiera haber hecho, lo que haría, lo que debería hacer, o algo así, tal como lo hizo Jesús cuando estuvo en la tierra, se dio a conocer públicamente que esa era una señal mesiánica. ¿Cuántos lo saben? Dijeron, amén. Y la iglesia lo creyó. Esa fue la única manera en que la gente, cuando él hizo eso, la mujer tocó el borde de su manto, él se giró y preguntó, ¿quién me ha tocado? Físicamente no la sintió, pero fue su fe la que lo hizo. Ahora, puedes tener esa clase de fe si tan solo oras y dices, Señor Jesús, quita toda duda de mí. Quita mis dudas y permíteme creer esto. Estoy desesperadamente necesitado. Y vengo esta noche, porque la Biblia dice que Jesucristo es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Marcos 5, 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Lucas 8, 44. Se acercó a él por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Hebreos 4, 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 108. ¿Sabías que esta señal, este milagro, no se ha visto en la historia desde la muerte del último apóstol? Así es. Acabo de leer todos los libros de historia que conozco. Las Babilonias de Hislop. He leído el libro de los mártires de Foxe. He leído a los padres prenicenos, el concilio de Nicea y el posniceno. He leído todos esos libros. En ningún lugar lo he visto en la historia de Martín Lutero, Juan Wesley, el primer avivamiento, el avivamiento galés. Han estado llorando, gritando, alabando a Dios, y finalmente han comenzado a hablar en lenguas. Y entonces se suponía que esta sería la última señal. Eso fue lo último que Sodoma vio antes de ser quemada. Y recuerda, él no se lo reveló a Sodoma. Se lo reveló a Abraham, el elegido. Y el don no va a las iglesias mundanas de aquí, si te fijas. Va a la iglesia elegida. Esos son los que se benefician. Ellos son los que lo recibirán. 109. Si se hiciera allá afuera, dirían lo mismo que cuando él lo hizo. Es Belcebú, un adivino. Y cualquiera que sepa de adivinos sabe que es una locura siquiera decirlo. Desconocen el principio básico de la telepatía o la adivinación. Es obra del diablo, intentar copiar la obra de Dios. Dios muestra a un profeta. El diablo tiene un medium. Ambos son bastante parecidos. Jesús dijo que casi engañaría a los elegidos, si fuera posible. Es cierto. Tenemos mucha suplantación. Él dijo, como Jambres y Janés resistieron a Moisés, así también lo harán estos hombres de mente corrupta, réprobos en cuanto a la verdad. Pero su necedad será descubierta. Mateo 12, 24. Pero los fariseos, al oírlo, dijeron, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Marcos 3, 22. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían, tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Marcos 13, 22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuere posible, aun a los escogidos. Lucas 11, 15. Pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. 2 Timoteo 3, 8. Y de la manera que Janés y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. 2 Timoteo 3, 9. Pero no irán más lejos. Porque su locura será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos.
110 Ahora, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, tomo esta audiencia bajo mi control por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Les pido, como creyentes, que no se muevan. Quédense quietos. Y crean que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y estoy aquí para dar a conocer sus obras y sus caminos. He sido muy reticente en estas cosas, los 15, 16 años que llevo en el campo. Pero se acerca la hora en que algo está a punto de suceder. El mensaje irá a otra nación, a otro pueblo. Pero mientras estamos en la presencia de su ser santo, la Iglesia en América, creo, está a punto de ser llamada. Ha terminado. Está lavada. Está lista, la verdadera Iglesia. La hipocresía aún persiste. Pero la verdadera Iglesia fue una verdadera Iglesia desde el principio. Los nacidos de nuevo, los predestinados al llamado de Dios. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 111 Si creen con todo su corazón, les pido que oren y digan, Señor Jesús en su corazón, déjenme tocar su manto. ¿Y cómo sabré que siguen siendo el mismo sumo sacerdote? Háblenme por los labios del hermano Branham. Y si él me ha dicho la verdad, que creo que sí, asegúrense de mencionar eso en su oración, porque él me dijo, si logras que la gente te crea, esa es la única. Él no pudo hacer muchas obras poderosas, porque no le creyeron. No me crean como él, sino crean que él me envió. Y estoy aquí para manifestarlo. Él demostró que lo era. Que Dios me ayude a demostrar que él lo es. Resucitado de entre los muertos, el Mesías, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mateo 13, 58 Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 112 Ahora, solo oren. Estoy velando y esperando. Solo oren. Y si el Señor lo concede y les demuestra que esta es la señal del fin de los tiempos, ¿caminarán en la luz? ¿Creerán en Él? ¿Tendrán fe en Él? Él no hace acepción de personas. Simplemente tengan fe todo el tiempo, en todo lugar. Ahora, mientras mantienen sus cabezas inclinadas, le doy gracias al Señor. Aquí está esa luz que ven en la imagen. Él está aquí mismo en esta habitación ahora. Y la veo junto a una mujer sentada a mi derecha. Ella está orando por un hijo que está en problemas. Simplemente no duden. Tengan fe. Hechos 10, 34 Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, Romanos 2, 11 porque no hay acepción de personas para con Dios. Colosenses 3, 25 Pero el que obra injustamente, recibirá el pago del injusto que ha obrado. Y no hay acepción de personas. 1 Pedro 1, 17 Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. 113 A mi izquierda, hay una mujer asustada. Teme tener cáncer. Está muy conmocionada. Espero que no se lo pierda. Lleva mucho tiempo intentando entrar. Tiene miedo. No es de aquí. Viene de otra ciudad, y es más pequeña que esta, aunque está al sur. Está junto a una montaña. Es Tucson. La señora se llama señora Bach. ¿Crees? ¿Aceptarás tu sanación? De acuerdo. No le tengas más miedo. Tu fe te sana. Una señora llamada señora Hersey. No lo olvides, Dios puede probar la inocencia de ese hijo, si crees con todo tu corazón. No dudes. Ten fe. Creas. Una señora sentada aquí a mi derecha sufre de un problema cardíaco. Se llama señora Cloud. Si crees con todo tu corazón y aceptas tu sanación, el Dios Todopoderoso te sanará. ¿Lo creerás? De acuerdo. Créelo con todo tu corazón. Una señora aquí atrás, a mi derecha, en la fila derecha, con vestido oscuro. Señora Yates, crea con todo tu corazón y tu dolor de espalda desaparecerá. ¡Ay, Dios mío! ¿Lo aman? ¿Creen en Él? ¿Es Él el mismo ayer, hoy y por los siglos? Ahora, si Él prueba eso y ven que es correcto, y esas personas dan testimonio, nunca las he visto en mi vida, pero miren. Ahora bien, si aceptan mi palabra, si creen con todo su corazón y se imponen las manos unos a otros, serán sanados. Si tan solo lo creen con todo su corazón. Es una señal del fin de los tiempos. Ahora, impónganse las manos unos a otros, los que van a orar unos por otros. Si son pecadores, confiesen sus pecados. Si son reincidentes, confiesen que están equivocados.
Si están enfermos, confiesen que quieren ser sanados y digan, te creo, Dios. Ahora bien, la Biblia nunca dijo que solo las oraciones de William Branham lograrían esto, sino que dijo, estas señales seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. ¿Crees eso? Marcos 16, 17 y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18 tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 115 ahora. ¿Cuántas veces, cuánto tiempo he estado contigo, Foix? Llevo como 17 años viniendo aquí. ¿Alguna vez has visto que se haya demostrado que algo está mal? Ha sido siempre exactamente como lo dijo el Espíritu Santo, a través de miles, y a multitudes de veces. ¿Cuántas veces alrededor del mundo, a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos? Es Jesucristo, no tu hermano. Y te estoy citando su palabra. Estas señales seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Ahora, pon las manos sobre alguien y ora por esa persona. No ores por ti mismo ahora, porque ellos están orando por ti. Ora tú por ellos. Y ahora, inclinemos nuestros rostros ante la augusta presencia de Jesucristo, quien demuestra estar entre nosotros. Ahora Él es tu Dios, igual que es mi Dios. Ahora ora como lo haces en tu iglesia. Ora por esa persona que te ha puesto las manos. Orad por ellos y creed en Dios. Marcos 16, 17 y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18 tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 116 Confiesa tus pecados, di, estoy equivocado, Señor. He dudado. Ya no lo seré. Creo ahora mismo que me sanarás. Sana a esta persona, Señor. Sana a esta mujer, sana a este hombre, sana a esta mujer, sana al bebé, sana a la niña, al niño. Oh, Señor Dios, Creador de los cielos y la tierra. ¿Cómo podemos quedarnos aquí, Señor? Esto debería traer una fe arrebatadora, un poder de Dios que llevaría a toda esta audiencia, Señor, a las alturas de la gloria de Dios. 117 Que el diablo, que tiene atadas a estas personas, las suelte. Sobre la promesa de Dios en la que creo, sobre la Biblia que enseño, sobre el Dios que prueba que es la Biblia, que prueba que Él es el Dios de la Biblia, después de 2000 años, Él sigue viviendo entre nosotros esta noche, resucitado de entre los muertos, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sobre la base de su sangre derramada y su vida, estando presente después de 2000 años, desafío al diablo con todo su espíritu impotente de enfermedad y dolencias, que suelte a estas personas en el nombre de Jesucristo. Sal de ellos, para que sean libres. Suelta a ese pecador, suelta a ese reincidente, suelta a ese hombre o mujer enfermo. Reclamo su sanidad, su salvación en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Déjalos, espíritu vil, malvado e inmundo de incredulidad y duda. Apártate de esta iglesia, de este grupo de personas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 118 Creo. Creo que la oración de fe ya fue hecha. Quiero que hagas algo ahora mismo, justo donde estás. Graba un mensaje en tu mente. Aquí mismo, en este asiento, esta noche, cuando me puse de pie y escuché la palabra, vi a Dios vindicar su palabra, demostrar que es correcta, la oración de fe fue hecha por mí. Si el diablo vuelve a intentar decirme que estoy enfermo o que algo anda mal, lo traeré de vuelta a este mensaje. Ahora mismo la oración de fe fue hecha por mí, y soy salvo de mi enfermedad. Soy salvo de mis pecados. Soy hijo de Dios y ya no cederé a las mentiras del diablo. Soy siervo libre de Dios. Amén. ¿Lo harás? Di, amén. Levanta la mano y di, lo creo. Amén, amén. 119 Para mí, eso lo resuelve. La obra está hecha. Todo ha terminado. Dios lo dijo, y eso lo prueba. ¿Cómo podría Él hacer otra cosa que vindicar su palabra? Si Él me la vindica a mí, puede vindicarla por ti. ¿Lo crees? Muy bien, pongámonos de pie y alabémoslo. Démosle toda la alabanza y la gloria. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Te amamos. Te alabamos. Aceptamos estas cosas.
Creemos que tú lo harás por nosotros ahora. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestro sanador, y te amamos por ello. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Recibe a estas personas, Señor, y permíteles ser tus siervos de ahora en adelante, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.